10.000 hombres. Eso es todo lo que quedaba. 10.000 cuerpos agotados, cubiertos de polvo y sudor seco, avanzando bajo un sol que parecía querer matarlos tanto como el enemigo. Detrás de ellos no había retirada. Solo hambre, sed, enfermedad. Semanas de marcha sin descanso. Delante, una ciudad que nunca había caído. Y alrededor, un mar de enemigos. 40.000 guerreros turcos cerraban el cerco. Si abres cualquier libro de estrategia militar, el veredicto es claro. Esto no es valentía. Es suicidio. Un ejército agotado, superado en número 4-1, atrapado entre murallas y caballería enemiga, no sobrevive. No ataca. No gana. Y sin embargo, en cuestión de horas, ese ejército haría algo que nadie creía posible. No solo sobreviviría. Destrozaría un imperio. La pregunta no es cómo lucharon. La pregunta es por qué alguien se atrevería siquiera a intentarlo. Porque al mando de esos hombres no había un joven conquistador hambriento de gloria. Había un emperador de 68 años. Un veterano marcado por 40 años de guerra. Un hombre que ya no tenía nada que demostrar, salvo una última cosa. Retrocedamos 3 semanas. Mayo de 1190. La Tercera Cruzada ya estaba en marcha. La mayor alianza militar que Europa había reunido hasta entonces. Reyes, nobles, ejércitos enteros movilizándose hacia Tierra Santa. Mientras algunos elegían la seguridad del mar, él tomó el camino más largo. El más peligroso. El que nadie en su sano juicio habría elegido. Atravesar Anatolia por tierra. Territorio enemigo. Hostil. Seco. Controlado por un poder que dominaba esas llanuras desde hacía generaciones. Un poder que había destruido a todo ejército occidental que se había atrevido a cruzarlas. Los turcos no necesitaban grandes batallas para vencer. Envenenaban pozos. Quemaban cosechas. Atacaban de noche. Disparaban desde la distancia y desaparecían. Convertían cada día de marcha en una agonía lenta. Y funcionaba. De los 100.000 hombres que partieron, la mayoría quedó atrás. Algunos murieron. Otros desertaron. Muchos simplemente colapsaron. El calor aplastaba dentro de las armaduras. Los caballos caían por cientos. Cada kilómetro costaba vidas. Los oficiales pedían retirada. Los sacerdotes pedían milagros. Pero el emperador observaba en silencio. Porque mientras todos veían un infierno sin salida, él veía algo más. Un patrón. Una confianza excesiva. Un enemigo que llevaba demasiado tiempo ganando de la misma forma. Y estaba a punto de apostar todo lo que le quedaba a una sola decisión. Una decisión que, para bien o para mal, cambiaría la historia en un solo día. Ese enemigo tenía un nombre. Gobernaba Anatolia desde hacía décadas y conocía cada colina, cada valle, cada camino seco donde un ejército podía morir sin que nadie lo notara. Para él, los cruzados no eran una amenaza. Eran una presa cansada que el desierto ya estaba devorando lentamente. Sus guerreros no luchaban como los ejércitos de Occidente. No buscaban choques frontales. No defendían el terreno. Golpeaban y se desvanecían. Flechas desde la distancia. Ataques nocturnos. Ruido. Confusión. Miedo. Y cuando el enemigo estaba demasiado débil para resistir, entonces se acercaban para terminar el trabajo. Así habían destruido a todos los que se atrevieron a cruzar Anatolia antes. Y por eso estaban seguros de que esta vez no sería diferente. Pero el emperador también tenía experiencia. Décadas enteras observando cómo los ejércitos mueren no por una gran derrota, sino por 1000 pequeñas decisiones equivocadas. Sabía que el cansancio rompe antes que el acero. Que el miedo se propaga más rápido que cualquier arma. Y también sabía algo más peligroso. Sabía que su enemigo se había vuelto predecible. Durante semanas, mientras sus hombres sufrían, él observaba. Cada ataque seguía el mismo patrón. Primero el acoso. Luego la espera. Después, el golpe final cuando el enemigo ya no podía reaccionar. Siempre igual. Siempre confiados. Siempre seguros de que nadie tendría la fuerza, ni la locura, para atacarlos de frente. Esa seguridad era su mayor debilidad. Porque mientras los turcos creían que el tiempo estaba de su lado, el emperador contaba los días. Medía distancias. Estudiaba el terreno. Calculaba cuántos hombres aún podían luchar. Cuántos caballos quedaban en pie. Cuántas decisiones le restaban antes del colapso total. Y entonces apareció Iconio. No era solo una ciudad. Era el corazón del poder turco en la región. Murales triples. Nunca conquistadas. 5.000 defensores frescos.
reservas de agua, comida, armas. Controlaba el único paso viable hacia Siria. Todo ejército que quisiera avanzar debía pasar por allí, o morir intentando rodearla. Para los turcos, Iconio era una trampa perfecta. Para el emperador, era una oportunidad. Tomarla significaba romper el control enemigo de Anatolia de un solo golpe. No tomarla significaba desaparecer lentamente bajo el sol, las flechas y el hambre. No había una tercera opción. Mientras sus hombres apenas podían mantenerse en pie, el emperador tomó una decisión que ninguno de sus oficiales esperaba escuchar. No retrocederían. No esperarían. No se defenderían. Atacarían. Atacarían una ciudad que jamás había caído. Con un ejército exhausto. Rodeados por un enemigo que los superaba en número. Para cualquiera que no hubiera pasado 40 años en la guerra, aquello era una locura. Pero para el emperador, era el único camino que quedaba. Y el tiempo se estaba agotando. El enemigo mordió el anzuelo. Cuando los exploradores regresaron con la noticia, el mensaje fue claro. El ejército principal turco se estaba moviendo. Decenas de miles de guerreros avanzaban con calma, seguros de que esta vez no habría escapatoria. El plan era simple. Dejar que los cruzados chocaran contra las murallas de Iconio. Esperar. Y cuando el cansancio los quebrara, destruirlos en campo abierto. Para los turcos, era el final perfecto. Para el emperador, era el momento que llevaba semanas esperando. Al amanecer del 17 de mayo, reunió a lo que quedaba de su ejército. No era la fuerza que había salido de Europa. Era una sombra de ella. 10.000 hombres en condiciones de combatir. Ni uno más. 2.000 caballeros aún conservaban caballos de guerra, aunque muchos animales parecían esqueletos con armadura. 8.000 infantes, agotados, con los labios partidos por la sed, aferraban sus armas como si fueran lo último que los mantenía con vida. Habían perdido miles para llegar hasta allí. Los que quedaban no eran los más fuertes. Eran los que se negaron a morir. Y entonces el emperador hizo algo que heló la sangre de sus propios comandantes. Dividió el ejército. En guerra, separar una fuerza inferior es invitar a la destrucción. Es perder la protección del número. Es dejar a cada parte aislada frente a un enemigo más grande. Sus oficiales protestaron. Algunos hablaron de retirada. Otros de negociación. Nadie habló de victoria. Pero el emperador no estaba improvisando. Su plan no dependía de fuerza. Dependía de psicología. Una columna, pequeña y visible, marcharía directamente hacia Iconio. Sin esconderse. Sin rodeos. Como si estuviera desesperada, o fuera completamente inconsciente del peligro. La guarnición, confiada, saldría a aplastarla. Ningún comandante turco permitiría que una fuerza tan reducida se acercara a sus murallas sin reaccionar. Mientras tanto, el emperador colocaría al resto del ejército frente a la amenaza mayor. 7.000 hombres contra una marea que se acercaba. Exhaustos. Aparentemente listos para una última defensa sin esperanza. A ojos del enemigo, el plan era absurdo. Y precisamente por eso funcionaría. Esa noche, el miedo se sentía en el aire. Los sacerdotes celebraron misa a la luz de antorchas temblorosas. Los caballeros confesaron pecados que llevaban años enterrados. Muchos creían que no verían el amanecer. La infantería afiló hojas gastadas, sabiendo que el filo quizá no sería suficiente. Pero en la tienda de mando, el ambiente era distinto. No había pánico. Había cálculo. El emperador repasaba tiempos. Distancias. Señales. Todo debía ocurrir en el orden exacto. Ni un minuto antes. Ni un minuto después. Si una sola parte fallaba, todo el ejército desaparecería en una sola mañana. Había, además, un último secreto. Un golpe que el enemigo no había visto venir en décadas. Mientras el campamento dormía, 500 caballeros permanecían en silencio. Caballos frescos. Armaduras completas. Hombres que habían entrenado juntos durante años, esperando una sola oportunidad. No para resistir. No para contener. Sino para atravesar. Cuando el sol comenzara a elevarse, ya no habría vuelta atrás. El emperador lo sabía. Sus hombres lo sabían. Y al amanecer, el enemigo también lo descubriría. El amanecer llegó sin ruido. 2 columnas cruzadas se separaron en la penumbra, moviéndose como sombras cansadas sobre la tierra reseca. No hubo trompetas. No hubo gritos. Solo pasos lentos y respiraciones contenidas. La fuerza más pequeña avanzó primero, visible, deliberadamente expuesta,
caminando recto hacia las murallas de Iconio como si el miedo ya no importara. Desde las torres, los centinelas turcos no podían creer lo que veían. ¿De verdad iban a intentarlo? A kilómetros de allí, el resto del ejército tomó posiciones en una ligera elevación. La formación era amplia, casi descuidada. Caballería en los flancos. Infantería en el centro. A los ojos del enemigo, aquello no era una preparación ofensiva. Era un último intento de resistir antes del colapso. Exactamente lo que esperaban ver. Las primeras flechas silbaron con el amanecer. Oleadas de arqueros a caballo avanzaron en su media luna habitual. El cielo se oscureció. Miles de proyectiles cayendo como lluvia. Un sonido constante, seco, implacable. Los hombres levantaron los escudos al mismo tiempo, superponiéndolos en un muro improvisado. Algunos cayeron. Los huecos se cerraron de inmediato. Nadie retrocedió. No huían. Esperaban. Mientras tanto, la columna que avanzaba hacia Iconio llegó a las murallas. Demasiado pequeña para asediar. Demasiado cerca para ignorar. El comandante de la guarnición dudó solo un instante. Permanecer tras las murallas era admitir miedo. Salir era demostrar poder. El orgullo decidió. Las puertas se abrieron. 2000 jinetes salieron al galope, convencidos de que aplastarían a un enemigo agotado en minutos. Pero lo que encontraron no fue una retirada desesperada. Fue resistencia. La infantería formó cuadros cerrados, lanzas al frente. Los ballesteros apuntaron a los caballos. Y detrás, en silencio, los caballeros esperaron. La carga se detuvo. En el campo principal, el ruido crecía. El ejército turco avanzaba con confianza. Tambors. Gritos. Polvo levantándose en el horizonte. Decenas de miles de hombres acercándose a una fuerza visiblemente menor. El estandarte verde se alzó sobre una colina baja. La victoria parecía inevitable. Pero entonces llegaron nuevas noticias. La guarnición estaba comprometida fuera de la ciudad. Las puertas seguían abiertas. Y la infantería cruzada avanzaba hacia ellas. Por un instante, el tiempo se congeló. El comandante turco tenía tres opciones. Dividir sus fuerzas. Retirarse. O aplastar primero al grupo más cercano y resolver lo demás después. Eligió la más simple. La que siempre había funcionado. 40.000 contra 7.000. No podía fallar. El ataque se intensificó. Oleada tras oleada de caballería se acercó más. Demasiado cerca. Buscando el golpe final. Las líneas cruzadas comenzaron a ceder. Los flancos se doblaban. El cansancio pesaba como plomo. La victoria estaba a minutos de distancia. Y entonces, justo cuando todo parecía perdido, ocurrió. Las trompetas sonaron. El centro del ejército cruzado se abrió. No como una ruptura. Como una puerta. De entre la infantería emergieron 500 jinetes intactos. Caballos frescos. Armaduras completas. Avanzando en una formación que no se había visto en generaciones. Una punta de acero, cerrada, compacta, acelerando cuesta abajo. La cuña. Por primera vez esa mañana, el enemigo dudó. Porque aquello no era defensa. Era un golpe directo al corazón. Y ya no había espacio para escapar. La carga no fue una maniobra. Fue un colapso. La cuña avanzó cuesta abajo como una fuerza imposible de detener. El suelo tembló. El aire se llenó de gritos ahogados y metal quebrándose. No hubo tiempo para reaccionar. Los hombres que segundos antes creían estar ganando ahora corrían. Otros caían sin entender qué había ocurrido. El estandarte verde desapareció entre el polvo. Y cuando cayó, algo más se rompió con él. La voluntad. Un hombre huyendo se convirtió en 10. 10 en cientos. Cientos en miles. El miedo se propagó más rápido que cualquier arma. Los que intentaron resistir fueron arrollados. Los que buscaron escapar encontraron solo más caos. Al mismo tiempo, desde las puertas de Iconio, los cruzados irrumpieron hacia afuera. Los que huían del campo de batalla chocaron de frente con hombres que avanzaban gritando entre el humo y el fuego. No hubo salida. No hubo orden. Solo supervivencia. Para el mediodía, todo había terminado. Donde había un ejército, quedaban cuerpos. Donde había certeza, quedaba silencio. La ciudad cayó. El control de Anatolia se quebró. En una sola mañana, lo que había tardado generaciones en construirse se derrumbó por completo. Y pocas semanas después, el emperador murió. No en battle. No por una espada. Sino en silencio, en un río poco profundo.
Pero su última decisión ya estaba escrita en la historia. Porque aquel día, 10.000 hombres agotados demostraron algo que nadie quería creer. Que incluso cuando todo parece perdido, la guerra todavía puede cambiar en un solo instante.